Hola, vamos a hablar ahora de forma más concreta de la diferencia entre pubertad y adolescencia, desde los aspectos más biológicos a los aspectos más culturales. Va a haber dos grandes cuestiones a lo largo de este tema, como son la pubertad como constructo biológico y la adolescencia como constructo cultural. Comenzando con la pubertad como constructo biológico, hemos de señalar que la pubertad es un periodo durante el que un individuo se vuelve capaz de llevar a cabo la reproducción sexual. Eso sería la principal definición de pubertad. Lleva aparejados una serie de cambios biológicos con la adquisición de la capacidad reproductora y también todos los cambios físicos que ocurren en el individuo según pasa de la infancia a la edad adulta van a tener lugar en esta etapa del desarrollo vital. ¿Cuáles son las 5 manifestaciones principales de la pubertad según Steiner en el año 2014? Principalmente serían las siguientes: una rápida aceleración del crecimiento, el desarrollo de las características sexuales primarias, principalmente los órganos genitales, pero también el desarrollo de las características sexuales secundarias, es decir, todos los cambios de aumento del vello corporal, etcétera, que pueden ir aparejados, de todos los cambios hormonales que van aparejados al desarrollo sexual primario, los cambios en la composición corporal, en la estructura del cuerpo del individuo y los cambios en el sistema circulatorio y respiratorio. Serían los principales 5 cambios biológicos en esta etapa que denominamos pubertad. Dentro de la escala de desarrollo o de maduración sexual, conocida como estadios de Tanner, tenemos una serie de etapas diferenciadas tanto para las chicas como para los chicos. Dentro de las chicas tendríamos, por ejemplo, el desarrollo de los caracteres sexuales, como el desarrollo de los pechos, el crecimiento del vello púbico. Dentro de los estadios de Tanner se diferencian 5 etapas para tratar de delimitar exactamente cómo sucede esta evolución, estos pasos desde que estamos hablando de un individuo prepuberal o preadolescente a un individuo que está en la última etapa de la adolescencia. ¿De acuerdo? Tenemos dentro de estas escalas de Tanner tenemos una diferenciación para las chicas y para los chicos, cómo van transcurriendo este desarrollo de los caracteres sexuales primarios y secundarios a lo largo de toda la adolescencia. Bien, ¿cómo entenderíamos entonces? Hemos hablado de lo que es la adolescencia y cómo es el desarrollo de estos caracteres biológicos, pero ¿qué sucede con la adolescencia como constructo cultural? Bien, hemos comentado, y lo volvemos a comentar, que los aspectos culturales determinan gran parte de las manifestaciones de la adolescencia, así como su duración. Y hemos de entender que los adolescentes necesitan adaptarse psicológicamente a los cambios producidos en sus características corporales, en su apariencia y en su funcionamiento. ¿Qué es lo que sucede? El principal conflicto, el principal problema de la adolescencia es que eso que entendemos como pubertad y eso que entendemos como adolescencia no tiene un desarrollo paralelo. Y me explico con esto. Los cambios biológicos que suceden en la adolescencia, los cambios de desarrollo de los caracteres sexuales, los cambios cerebrales y los cambios psicológicos, sociales y culturales ocurren dentro de la misma etapa de la vida, pero no ocurren a la misma velocidad. Esto genera en el adolescente una serie de conflictos y de problemas que hacen que en ocasiones la vivencia, o en muchas ocasiones la vivencia de esta etapa de la vida sea conflictiva o sea dura para los propios adolescentes. ¿Cuándo se establece culturalmente o cuándo se acepta que tiene lugar la adolescencia dentro de la etapa del individuo? La mayor parte de los investigadores han dividido la adolescencia en 3 periodos de desarrollo. La adolescencia temprana, que comenzaría entre los 10 y los 13 años de edad, la adolescencia media, entre los 14 y 17 años, y la adolescencia tardía, desde los 18 hasta los 20 años. Estamos hablando de edades hoy en día que serían impensables en una concepción de la adolescencia de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando lo que marcaba la adolescencia era la entrada al mercado laboral o el abandono de los estudios para dedicarse al trabajo. Podemos entender que en aquella época, a finales del XIX, nadie comenzaba, no se concebía que a los 18 o 20 años alguien no estuviera trabajando, ¿de acuerdo? Con lo cual, estamos hablando de un concepto adolescente ligado
a la cultura hoy en día y en el que coinciden la mayor parte de los investigadores. Una adolescencia que va de entre los 10 y 13 años hasta los 18, 20 años. Culturalmente, antes la edad adulta era la edad del matrimonio, la edad en la que se formaba la familia y la edad de finalización del periodo educativo. ¿De acuerdo? Pero ahora incluso se llega a hablar, además de las tres diferenciaciones de adolescencia entre temprana, media y tardía, se habla de adultez emergente, una especie de periodo entre los 18 y 25 años que es intermedio entre la adolescencia y la edad adulta. Es un constructo que requiere de mayor evidencia empírica, pero es fácilmente entendible si nos atenemos a las diferencias en la edad de emancipación de los adolescentes y jóvenes con respecto a sus padres. Es decir, ha variado muchísimo la edad de emancipación por condicionantes culturales, pero sobre todo también por condicionantes económicos y laborales que han hecho que personas que en épocas anteriores, con 25 o 30 años, no se concebía que pudieran seguir en el domicilio de sus padres y no tuvieran una vida autónoma, la realidad hoy en día es que muchos siguen viviendo con sus padres, intentando salir adelante con un trabajo que no le es suficiente para poder independizarse, con lo cual se ha llegado a hablar de un nuevo periodo adolescente. Lo que sucede es que al intentar cuadrar este periodo postadolescente con los cambios que suceden biológicamente en la pubertad, realmente estamos hablando de personas adultas, personas cuyo desarrollo biológico ya está en la fase adulta, pero cuyo desarrollo cultural y social, por circunstancias principalmente externas de dificultades de emancipación, dificultades de llevar a cabo una vida autónoma, siguen llevando una vida como si fueran adolescentes, viviendo en casa de sus padres, no siendo independientes económicamente y teniendo que depender incluso de sus padres o de otras personas para poder llevar a cabo una vida autónoma que les es difícil por sí mismos en las condiciones en las que se encuentran. Por eso se habla de esta adultez emergente y de un retraso o de una ampliación del periodo de la adolescencia. Y no se le llama adolescencia, pero se le llama adultez emergente. Sin embargo, es un periodo que necesita de mayor evidencia empírica para constatar que realmente existe como tal. La adolescencia, tal como la entienden Schunk y Mace en el año 2005, es un periodo de evaluación de las propias capacidades, un periodo en que debe coordinarse la información y las expectativas que uno tiene de sí mismo con la información y lo que los demás dicen de él. Uno tiene que intentar cuadrar con su identidad personal la información que le aportan los iguales, los padres, los profesores, su entorno, para intentar que la información externa se ajuste a la idea que él tiene de su identidad personal. Y sí es cierto que se dan visiones más estables e integradas de sus capacidades, valores y atributos. Lo que pasa es que esto es un periodo inestable en el que poco a poco se va adquiriendo esta identidad personal. ¿Cuál es el principal riesgo? Lo he comentado antes. El principal riesgo es esta disparidad entre el desarrollo biológico y el desarrollo psicológico. El riesgo es que el adolescente no sepa sobrellevar los cambios físicos que están sucediendo en su organismo y las observaciones que puedan hacerle los demás, su grupo de iguales, sus amigos y los adultos acerca de estos cambios. ¿De acuerdo? Que estas observaciones puedan ser comentarios críticos o comentarios despectivos o como comentarios que el adolescente pueda interpretar como ataques y que lo que puedan hacer es minar su identidad personal y su autoestima. ¿Cuáles serían entonces los cambios clave en la adolescencia según Conrad y colaboradores en el 2013? El principal cambio es una reorganización fundamental del cerebro, que es susceptible a las influencias del entorno y a los cambios hormonales que son diferentes en chicos y en chicas, y al desequilibrio en el cerebro entre los sistemas límbicos y el sistema de recompensa, que maduran antes, y el sistema de control prefrontal, que no está plenamente maduro. Es decir, los circuitos cerebrales que buscan la recompensa maduran antes, pero el circuito prefrontal, que es el relacionado con la inhibición de la conducta, con el control de impulsos, relaciona más tarde, con lo cual esto es lo que justificaría en alguna medida en los adolescentes esta búsqueda del placer constante, esta aparente impulsividad o falta de control que tiene una explicación neurobiológica, ¿de acuerdo? Es decir, el sustrato neural para el estilo emocional reactivo típicamente asociado a la adolescencia es es decir, un desequilibrio entre los sistemas de recompensa, entre lo que el adolescente considera, entre el momento en que el adolescente considera desde el punto de vista cerebral que ha
satisfecho sus necesidades y este retraso, este desequilibrio con respecto al circuito cerebral relacionado con el control de impulsos, con el control de la impulsividad. Pero esto es básico para desarrollar la autonomía del adolescente. Sin embargo, este desarrollo, este desequilibrio, puede promover diferentes conductas de riesgo, que incluyen conductas de riesgo, conductas sexuales de riesgo, conducta de consumo de sustancias, alcohol y otras drogas, o conductas de riesgo al volante incluso, que pueden tener cierta base neurobiológica en este desequilibrio que acabamos de comentar. Y esto sería todo lo referente a la pubertad y adolescencia en relación a los cambios biológicos y culturales. Muchas gracias por vuestra atención.